Hoy nosotros vamos a hablar sobre los dos testigos específicamente. En realidad, el capítulo 11 de Apocalipsis está repartido, dividido en tres partes, pero nosotros nos vamos a enfocar en las dos primeras partes. Pero antes de eso, es necesario entender que el capítulo 11 de Apocalipsis es una continuidad del capítulo 10. Por eso vamos a dar un pequeño repaso para comprender mejor este asunto. En el capítulo 10 presenta el librito que fue abierto. Pero ¿qué es este librito? Ustedes ya vieron que la única parte en las Sagradas Escrituras que dice que el libro fue sellado es una porción del libro de Daniel, específicamente referente a las 2300 tardes y mañanas. Nosotros vimos en el capítulo 9 mismo de Daniel que me tocó, que una parte de la profecía fue comprendida, pero la otra parte no fue comprendida. Y dijo el ángel que debería ser sellado y que era para muchos días. Entonces, grande parte del Apocalipsis fue revelado, fue conocido, pero esta parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ella fue sellada. Y aquí nos dice que este librito era esta parte. ¿Y qué pasa? Cuando este librito empezó a ser abierto, en el inicio del tiempo del fin. Entonces, ustedes ya vieron que este período, cuando inició, fue después de la supremacía papal, que tuvo una duración de 1260 años, de 538 hasta 1798. Entonces, este período fue el período de la supremacía papal, y nosotros vamos a ver que este período está en el capítulo, al inicio del capítulo 11. No vamos a analizar todos los detalles, pero fue un período así que marcó la historia del pueblo de Dios y grandes cosas ocurrieron, ¿no? En este período. Nos dice que, fiel a la predicción, cuando ese período terminó, los estudiantes de la profecía bíblica en muchas tierras comenzaron simultáneamente y ningún acuerdo previo a concentrarse en el estudio de la profecía de los 2300 años de Daniel 8 y 9. Entonces ellos empezaron a estudiar sobre qué tema, sobre el regreso de Jesús. Ellos se enfocaron en ese tema sobre el regreso de Jesús y por eso nos dice, hay un comentario muy interesante que voy a pasar aquí. Antes, Apocalipsis 10:10. Y tomé el librito de la mano del ángel y la comí, y en mi boca fue dulce como la miel. Y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Entonces, ¿qué fue esto para los cristianos, las personas que estaban estudiando las profecías? El anuncio del pronto regreso del Señor en gloria fue recibido con gran entusiasmo y alegría. En mi boca fue dulce como la miel. Pero él no vino. El gran chasco, cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Entonces, esto fue básicamente el librito. Era algo que era dulce como la miel en la boca. Fue la noticia, la expectativa, el estudio referente al regreso de Jesús. Pero al final, cuando llegó al estómago, que es un simbolismo, realmente cuando comprendió, se entendió, fue amargo. Porque se equivocaron en la profecía, en esta parte, porque confundieron el santuario. Ellos hablaron que el santuario terrenal era la tierra, pero en realidad la profecía estaba refiriéndose al santuario celestial. Referente también a algunos pensamientos sobre este momento, nos dice que mientras esta profecía estaba sellada y la parte del libro de Daniel cerrada, los hombres no pudieron entender ni interpretar el mensaje del juicio, pero con el fin de la supremacía papal en 1798, los hombres comenzaron a estudiar esta profecía de los 2300 años, con un deseo irrestricto de comprenderla. Entonces aquí nosotros podemos entender que al final de la supremacía papal en 1798, se pudo tener más acceso a la escritura. En realidad, hubo algunos movimientos en la historia, por ejemplo, con Lutero. Nosotros vemos aquí
que en este periodo, en el siglo XVI, se habló mucho de la Biblia y también se predicó sobre las 5 solas, y una de ellas era sola escritura. Entonces se empezó a dar una importancia en la escritura. Nosotros vemos que fue traducida al alemán, después fue traducida también al inglés, pero todavía quedó muy restrita, fue muy poco traducida. Hay algunos historiadores que afirman que solamente hasta este momento llegó a 80 idiomas la traducción de la Biblia. Entonces, mismo que se tenía la Biblia traducida, algunas personas tenían acceso a ella, pero en realidad no se podía ir más allá. No era que todos podían agarrar una Biblia como hoy. Hoy, si queremos agarrar nuestra Biblia, no necesitamos tenerla así, ¿no? Muchos por el propio smartphone pueden descargar un aplicativo y ahí tienen acceso a la Biblia en varias versiones, pero hasta este tiempo no era así. Entonces, muchas verdades no podían ser compreendidas porque también no se estudiaba la Biblia como correspondía. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan, el revelador, no puede comprenderse, pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de estas profecías. Entenderán los entendidos. Foi dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días. Entonces, esse texto aqui hace referência, quando se habla de los últimos días, está hablando después de este período, que já inicia no el tiempo del fin. Después que el profeta comió el librito, el ángel dijo: es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Entonces, este versículo es un versículo de conexión con el capítulo 11 de Apocalipsis. El capítulo 11 ele está dividido en 3 partes. La primera, medición del templo, que son solamente los 2 primeros versículos. Después, los 2 testigos, que es la gran parte de este capítulo, que son de entre los versículos 3 hasta el 14. Y la tercera parte, la 7ª trompeta, el triunfo de Dios, de los versículos 15 a 19. Hoy nosotros nos vamos detener más en esas 2 partes, ¿no? La medición del templo y los 2 testigos. Ya vamos a empezar con la lectura. Esta primera parte, medición del templo, los primeros 2 versículos. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Aqui nós outros vamos analisar que significa, no que tendría que medir, que tenía que hacer, qual era el simbolismo de todo esto. La instrucción de medir, es decir, examinar el santuario o templo, era exactamente lo que los cristianos decepcionados necesitaban en 1844. Daniel 8:14 dice que al final de los 2300 días, el santuario será purificado. La solución a la decepción y confusión de aquellos fieles fue prestar una mayor atención al significado y al ministerio del santuario celestial. Entonces, cuando se habla aquí de medir y dice que para medir el templo de Dios, entonces se está hablando de un período muy especial que empezaría a partir de esta fecha de 1844, 22 de octubre. E aqui se empezaria também o juízo. Nós outros, quando falamos de medir, logo imaginamos uma regla ou imaginamos alguma coisa que tenha algum tipo de numeração. Então, esta expressão medir hace ênfase a isto, que se iba a ter uma revista, que se iba a empezar um juízo e que aí se iba a juzgar. E este juízo iba a empezar a um grupo de pessoas.
que nosotros já vamos a ver que grupo é este. Esta restauração e preservação do templo de Deus é uma aplicação, uma compreensão mais plena do significado do ministério de Cristo em el santuário celestial, que ha estado ocorrendo desde 1844. Então, quando diz sobre restauração e preservação do templo de Deus, é uma aplicação muito clara para nós outros do ministério que Cristo está desenvolvendo em el santuário celestial. O templo de Deus mencionado por Juan não é o templo literal de Jerusalém. ¿Por que isto? Porque o apóstolo Juan, quando escreveu o livro do Apocalipse, já estava em el año 96 depois de Cristo. E nós outros sabemos que em este entonces o templo já não existia. ¿Por quê? Porque havia sido destruído, não? Há pouco mais de 25 anos atrás, em el año 70 depois de Cristo. Então, nós outros aqui podemos notar e já podemos entender que hace referência ao santuário celestial. Não pode ser o santuário terrenal, porque realmente já não existia, já havia sido destruído. E algo que devemos compreender é que todo o serviço mosaico era só uma sombra de bienes futuros. Hebreus 10:1. Porque a lei, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, todo lo que se tenía, todos los servicios, primero de los servicios estaba apuntado para algo que iba a ocurrir, y referente al templo foi uma cópia del santuário celestial. Em el momento que se aplicou esta profecia, em 1844, los ojos de los adoradores estavam especialmente dirigidos hacia el ministerio de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote en el cielo, en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, nosotros tenemos muy en claro que cuando se habla aquí del tabernáculo, del templo, está hablando del celestial. El gran juicio se ha estado llevando a cabo y desde hace algún tiempo. Ahora el Señor dice, mide el templo y a los que adoran en él, mientras recorréis las calles haciendo vuestros negocios. Recordad que Dios os está midiendo, mientras desempeñáis vuestros deberes en el hogar, mientras conversáis, Dios os está midiendo. Recordad que vuestras palabras y acciones estão sendo fotografiadas em los libros del cielo, assim como el artista reproduz el rostro em la placa polida. Esta é a obra que se lleva a cabo, medir el templo y a los que adoran en él para ver quienes permanecem firmes en el último dia. Então, aqui nós outros também podemos notar que se empezou uma obra sublime e se está medindo, pero a quem, a nombre de quienes estão sendo passado em revista. El tiempo ha chegado quando todo lo que pueda ser sacudido será sacudido, para que permaneça todo aquello que não pode ser zarandeado. Cada caso está passando revisão delante de Deus e está medindo el templo e los adoradores del mismo. Em realidade, eu não vou fazer toda a leitura desse próximo texto. Depois vocês terão acesso a este material. Pero aqui nos dice por quem empieza el juicio. Nos dice que el juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Entonces, a partir de 1844, se empezó el juicio. Pero el juicio de quién? El juicio empieza primero por la casa de Dios. ¿Y en qué momento empezará el juicio de los impíos? Isto ocorrerá solamente em el cielo, quando los salvados estiverem allá. E aí também passará el milênio, e depois de isso será dado a sentença. El juízo que está ocorrendo agora é o juízo a aquelas pessoas que tiveram contato com a verdade, que conheceram a Deus. Então, se iniciou em 1844 e chegará um momento que será finalizado. E aquelas pessoas que tiveram contato com a verdade terão seus casos
já definidos. Ahora el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregada a los gentiles, y ellos olharán la ciudad santa 42 meses. Entonces, esta expresión yo creo que es bien conocida por ustedes. Nosotros vemos aquí que esta figura, 42 meses, es fácil, proféticamente hablando, de comprender, ¿no? Porque 42 meses, cada mes tiene 30 días, 42 multiplicado por 30 es igual a 1260 años. Ahora nos dice aquí, y no lo midas, ¿a quién? A los gentiles. Quando nosotros analisamos a história do povo de Israel e miramos como era o templo em los tempos de Cristo, nosotros vemos que tinha uma separação. Havia um sector que os gentiles podiam ir, pero eles não podiam sair, uma parte del pátio. Se algum gentil, se alguma pessoa que não fora circuncidada, que não pertenciera no a los judíos, quisiera entrar, eles eram llevados a la muerte. Entonces eram muito restrictos a todo esto, e Juan conhecia muito bem este linguagem. Entonces, quando Juan escreveu isto, ele escreveu compreendendo como era todo o sistema, em el caso aqui del santuário terrenal, no del templo, podemos dizer, pero aqui nos hace uma forte referência a lo que nós outros já hemos hablado, no que o juízo não ia empezar com as pessoas que não tiveram contato com a verdade. Não iba ter também o juízo de los impíos. Isso será em um tempo posterior. Solo repassando 42 meses por 30, 1260 dias. Há uma versão da Bíblia que diz 3 anos e meio. Cada ano tem 12 meses. 12 por 3 é igual a 36. E meio ano tem 6 meses. Totalizando igualmente 42 meses que dão os mesmos 1260 dias proféticos ou anos, não? Los 42 meses e los 1260 dias designam o mesmo plazo, ou seja, o tempo durante o qual a Igreja de Cristo iba a sofrer bajo a opressão de Roma. Los 1260 anos del dominio temporal del Papa começaram em el ano 538 depois de Cristo e deveriam terminar em 1798. Aqui nós outros já compreendemos a primeira parte deste capítulo, já compreendemos o que queria dizer quando falou del templo, e agora nós outros vamos entrar sobre a segunda parte deste capítulo, los dos testigos. El versículo 3. E daré a mis dos testigos que profetizem por 1260 dias vestidos de silício. Então, o que quer dizer isto? Que são os dois testigos? Há várias interpretações referente a este tema, pero nós outros compreendemos que estes dois testigos fazem referência ao Antigo e ao Novo Testamento. Porque durante a supremacia papal, a Bíblia foi sacada do povo. As pessoas não tinham acesso à Bíblia e por isso não utiliza este linguagem, que estiveram vestidos de silício. Quando hacemos análise bíblico de lo que era vestidos de silício, quando ocorria uma coisa muito grave, quando nós outros vemos que uma pessoa havia muerto ou havia um grande pecado, quando uma pessoa estava arrependida de algo, então é uma referência aqui ou uma señal de luto, de uma situação difícil. Então, utiliza este linguagem para mostrar que durante este período de supremacia papal, esses dois testigos, o Antigo e o Novo Testamento, que são a palavra de Deus, eles sofreram. Sofreram em el sentido de que a gente não tinha acesso à palavra de Deus. Durante a maior parte del dicho período, os testigos de Deus permaneceram em oscuridade. O poder papal procurou ocultar al pueblo a palavra de verdade e poner ante ele testigos falsos que contradijeron su testemunho.
quando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente. Y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe, u obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. No obstante, siguieron dando su testimonio durante todo el período de 1260 años, aunque en los tiempos más sombríos hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y se manifestaron celosos por defender su honor. A estos fieles siervos de Dios le fueron dados poder, sabiduría y autoridad para que divulgasen la verdad durante todo este período. Entonces, ¿cómo fue posible en este momento tener acceso a la palabra de Dios? Tenemos algunos ejemplos. Yo quiero citar dos a ustedes. El primero referente a los valdenses. En una ocasión el hermano Abel me contó, él tuvo la oportunidad de conocer el lugar donde estuvo los valdenses, ¿no? Ellos estuvieron en varios países de Europa, se destacaron también por estar en una parte de Italia. ¿Y qué hicieron los valdenses? Los valdenses, ellos conservaron grandes partes de la palabra de Dios y tuvieron que refugiarse en las montañas, en los lugares alejados, en las cuevas. Y es interesante un comentario que se hace en el conflicto de los siglos, hablando cómo eran los jóvenes en su enseñanza y cuál era la relación que ellos tenían con las Biblias. Nosotros tenemos aquí a un grupo grande de jóvenes, yo no sé en cuántos nosotros estamos ahora, no estoy pudiendo ver, pero antes que pudiera la proyección, teníamos más de 60 jóvenes, o más de 60 conectados aquí en esta clase, en su gran parte jóvenes. Entonces, estos a 81, pone ahí Vanina pone ahí la imagen. Gracias, Vanina. Entonces, tenemos a muchos jóvenes y hoy será que nosotros, principalmente a la juventud, está dando la atención debida a la palabra de Dios, a la Biblia. Ya hablamos que tenemos facilidad, tenemos acceso a la Biblia. Aquí, por ejemplo, en la ciudad que estoy viviendo, en Osorno, estaba en el súper y tenía un sector solo de Biblias. Hacía tiempo que yo no via dentro de un supermercado un sector que vendía solo Biblias. Pero uno no necesita ir a comprar. Puede descargar en su computador, puede descargar en su celular, pero às vezes tenemos el acceso tan fácil a la palabra de Dios y nosotros en realidad no aprovechamos como deberíamos aprovechar. Nos dice que los jóvenes, los valdenses, ellos pasaban años escribiendo porciones de la Biblia y ellos eran preparados para ir a los grandes centros del saber. Y me leí en El Gran Conflicto, ahí nos cuenta que muchos jóvenes iban a Suiza, por ejemplo, a estudiar en las universidades y otros locales más. Y ellos empezaban a hacer amistades. Y cuando ya tenían una cierta confianza, ellos ofrecían y les preguntaban a sus compañeros, ¿ustedes quieren tener acceso a algo de mucho valor? Mucho más precioso que el oro y que la plata. Y luego se interesaban y ellos entregaban entonces porciones de las escrituras. Y esto ayudó a preparar la base de la reforma protestante también. Y muchas personas tuvieron acceso a la verdad por causa de esos jóvenes fieles, los jóvenes valdenses. También sabemos que muchos de ellos fueron muertos porque eran denunciados. Entonces, algunos recibían esas porciones, pero luego denunciaban. Fue una excusa de la Iglesia Católica no permitir el acceso a la Biblia, poniendo como objeción o como explicación que era para proteger la Biblia, ¿no? Entonces, esto fue una falsedad.
em realidade, o que se hizo foi impedir que o pueblo pudiera ter acesso à la palavra de Deus. E aqui nos diz, não? Com o pretexto de reverenciar as escrituras, Roma las había mantenido aprisionadas em uma língua desconhecida e las había ocultado al pueblo. Durante a época de su dominio, los testigos profetizaron vestidos de saco, pero outro poder, la bestia, que sube del abismo, iba a levantar-se a combatir abiertamente contra la palabra de Dios. Entonces, la Biblia estava em sus originales, em el hebreo, em el griego, também tinha em el latim, pero quedaram aprisionadas em estas línguas. Poucas pessoas tinham acesso, não, además de la Bíblia, pero poucos também conheciam esses idiomas. Então, mesmo que tuviera a Bíblia em suas mãos, eles não podiam estudá-la. Durante este período de supremacia papal, nós outros também vemos por la história que foi um período de oscuridade, um período de ignorância. Por quê? Porque todo o que se decía, todo descobrimento, qualquer coisa, era tenido como herejia, não como algo blasfemo. Então, muitos pesquisadores, muitos cientistas, eles foram mortos quando eles tentavam apresentar alguma luz, algum descobrimento científico. Então, foi um período muito oscuro da história deste mundo. Se nós outros regressamos 200 anos em la história, podemos ver que a gente não tinha acesso à eletricidade, a gente não tinha teléfono, a gente não tinha autos, estava aí recém começando o tema a vapor de los trenes. Então, nós outros vemos que foi um período de estagnação, que não teve progresso em el conhecimento. Pero depois que se deu a liberdade de estudar a palavra de Deus, então também começou um grande progresso em todo o mundo. E hoje nós outros vemos, em los últimos dias, e está profetizado que a tecnologia iba a aumentar-se, não? E assim nós outros vemos. Temos os aviões. Hace pouquito, eu creio que tem como 4 ou 5 dias, vemos que com êxito foi enviado não sei se em espanhol habla foguete, eu sinceramente não sei como, um foguete espacial, hace poucos dias, 5 ou 6 dias. Então, isto mostra como ha avançado o tema da tecnologia, e isso se deu a partir que se tuvo acesso às escrituras e vino abaixo também a supremacia papal. Los versículos 4 e 5. Estos testigos são os 2 olivos e os 2 candeleiros que estão em pie delante del Dios de la tierra. Se alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos e devora sus enemigos. E se alguno quiere hacerles daño, deve morir el de la misma maneira. Mira, aqui ocorre algo bem interessante, que al final de la supremacia papal, em el año 1798, começou a ocorrer a Revolução Francesa. Eu creio aqui que muitos de nós outros já hemos estudado, alguns pouco, outros muito, referente à Revolução Francesa, não? E eles se rebelaram realmente contra isto, contra este impedimento del saber, este impedimento de poder conhecer novas coisas, que todo era pecado, todo era herejía, pero al final ellos foram al extremo, porque ellos confundieron as coisas, não? Ellos conectaram o tema de la supremacia papal, la Iglesia Católica, com a Bíblia. E foi o único país, podemos dizer assim, de Europa, aqui de América Central, América do Sul, que em el parlamento aboliu, eliminou a religião. Em realidade, eles proibiram a religião. E também eles já não permitiam que a Bíblia circulasse. Então, nós outros aqui podemos analisar algo interessante. Mira, durante os 1260 anos, a Bíblia estava oculta. Poucas pessoas tinham acesso à Bíblia. Vemos que existiu algumas pessoas que guardaram a palavra de Deus,
temos o tema de los valdenses, também temos a Lutero, que era um monge, um estudioso da Bíblia, que também ajudou em el processo de tradução e que muitas pessoas começaram a conhecer aqui o início da frente e todo esto. Pero em realidade não tuvo su gran crescimento. Pero depois de la supremacia papal, que deveria ter este gran desarrollo en el sentido também espiritual del conocimiento de la Biblia, vemos que la Francia decidiu abolir ou eliminar a religião e o acesso à Bíblia. Então, foi um período muito difícil e está profetizado este período. E nos dá a dizer também por quanto tempo ocorreu isto em França. Os homens não podem pisotear impunemente a palavra de Deus. Então, nós outros vemos aqui que mesmo que se intentou fazer dano à palavra de Deus, pero el justo juez, ele não deixou impune a las pessoas que intentaram fazer tamanha atrocidade. Vamos ver o versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra en toda plaga, cuantas veces quieran. Aqui está hablando de los dos testigos, ¿no? En realidad, la Biblia es la palabra de Dios, y por esto en ella hay poder. Y aquí hasta esta comparación, en el tiempo de Moisés, nós vemos que foi por la palavra de Deus que as águas foi convertida em sangue. Também que as plagas vinieron sobre el Egipto. Também nos diz aqui que foi por la palavra de Deus que el tiempo de Elías dejó de venir la lluvia sobre la tierra. Entonces la palabra de Dios es poderosa y ella tiene poder, como nos dice, de cerrar el cielo, de hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esta frase. Essas palavras têm poder para abrir e cerrar el cielo. Aqui já o exemplo que nós outros hemos comentado. El versículo 7. Quando haja acabado su testemunho, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, nosotros vemos que se habló de este período de 1260 años, habló de esos dos testigos, que era el Antiguo y el Nuevo Testamento, y luego que terminó este período de supremacía papal, algo pasó, la bestia aquí está simbolizada por Satanás, el enemigo de Cristo. Nos dice que sube del abismo y ¿qué haría? Haría guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Nosotros vamos a entender un poco mejor. Y cuando hayan acabado o esté acabando de dar su testemunho, el período en que los dos testigos iban a testificar vestidos de saco terminó en 1798. Cuando estuvieron por concluir su obra en la oscuridad, les haría la guerra, el poder representado por la bestia que sube del abismo en muchas de las naciones, el poder que sube la bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. El enemigo, ele utiliza também instrumentos humanos para ejecutar sus planes. E ele utilizou al papado durante esta supremacía papal, no, de 1260 anos, para perseguir a los cristianos e para tentar eliminar a palavra de Deus. Pero nós outros vemos que não foi possível. E depois que terminou este período del papado, esta supremacía papal, novamente Satanás, ele se manifesta através de guerra e perseguição para tentar eliminar a los cristianos e também a palavra del Senhor. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos
y prevalecerá contra ellos y los matará. El poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo a Dios y la Biblia una guerra como nunca la presenciara el mundo. Y aquí nosotros vamos a ver qué ocurrió. En realidad, aquel parlamento, yo no sé si dice parlamento, yo apunté parlamento, ¿no? El parlamento francés, ¿qué decidió? El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional, Parlamento Asamblea Nacional. ¿Qué más? Se recogían Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta bula de ella se podía. Otra, la ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia abolidas. El día de descanso semanal fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. Aquí hay algo interesante. Nosotros sabemos que el ciclo semanal son de 7 días, ¿no? Este es el ciclo semanal. Y nosotros también sabemos que Dios ha determinado que el séptimo día, que es el sábado, sea el día de descanso. Pero en realidad ahora en la Revolución Francesa, ellos pisotearon la ley de Dios. ¿Y qué hicieron? Ellos determinaron una semana de 10 días. Y al final de esos 10 días, ellos tenían una fiesta. Aquí nosotros también vamos a ver que ellos hacían, talvez hasta de una manera así, de burlar al Señor, ellos establecieron la deusa del conocimiento o la deusa del saber. Y ellos hacían esta orgía cada 10 días. Pero algo ocurrió con Francia en este momento. Las personas también empezaron a enfermarse porque Dios, Él nos creó y Él sabe lo que nosotros podemos aguentar o no. Él sabe que después de un periodo de 6 días de trabajo, el cuerpo humano necesita de un día de descanso. Y ahora en la Revolución Francesa, nosotros vemos que esto fue cambiado y se estableció un periodo de 10 días y luego tenía un día de descanso. Esto trajo grandes consecuencias para toda la población, principalmente en la salud de ellos, ¿no? El bautismo y la comunión quedaron prohibidos. Y en los sitios más a la vista, en los cementerios, se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. Entonces ellos realmente estaban cansados de la religión. Nosotros sabemos que la supremacía papal terminó, ¿no?, por el general Berthier, aquí orientado por Napoleón. Entonces ellos realmente estaban cansados de esto de religión y en un cierto aspecto estaba correcto todo este sentir que ellos tenían. Pero ellos ya fueron al otro lado y dieron lugar al ateísmo, pisotearon la ley de Dios, abolieron todo tipo de culto, no aceptaban cualquier reunión, no aceptaban también que se realizasen los bautismos y cualquier otro rito que se quisiera hacer referente a la religión y a Dios, ellos no aceptaron. El versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Parece medio raro aquí, ¿no? Porque nosotros vemos que se habla de Sodoma, se habla de Egipto, y dice que nuestro Señor fue crucificado, pero sabemos que literalmente Jesús fue crucificado en Jerusalén. Entonces, ¿qué tiene que ver Sodoma con Egipto? Entonces, vamos a entender. Aquí el Egipto, ele está simbolizado por el ateísmo. Si ustedes recuerdan cuando Moisés llegó delante de Faraón, ¿qué dijo? El Dios de Israel quiere librarnos. Nos dé permiso para ir a adorar a nuestro Dios. ¿Y qué preguntó el Faraón? ¿Quién es Jehová? Yo no conozco este tu Dios. Entonces, fue la nación más obstinada, el Egipto, entonces que se puso en contra también del Dios verdadero, del creador del cielo y de la tierra.
Entonces, por eso simbolicamente se utiliza aquí el Egipto para demostrar el ateísmo. Y Sodoma, aquí simbolizado por la promiscuidad. En realidad es una ciudad muy baja y por eso fueron destruidas también. Si ustedes recuerdan, luego que los dos ángeles llegaron hasta Sodoma y Gomorra, que eran ciudades ahí vecinas, ¿no? Lot estaba a la puerta de la ciudad y llamó a ellos para que estuviesen en su casa y dormiesen allá. Y los habitantes de allí subieron que visitantes, personas que no eran de esta localidad, habían llegado a la ciudad. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos fueron hasta la casa de Lot. ¿Y qué hicieron? Golpearon la puerta y ellos querían tomar estos dos ángeles y querían abusar de ellos. Nosotros vemos que Lot llegó hasta al extremo, no, de querer entregar sus propias hijas en un momento de desesperación. Pero aquí hay una señal de cuán depravada estaba Sodoma. Aquí dice Sodoma, pero Sodoma y Gomorra. Entonces, este período, que también aquí está profetizado, se demostraba que iba a ser Francia, fue un período también de mucha promiscuidad, de una bajeza moral muy elevada. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma, al quebrantar la ley de Dios, fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Y en la tierra en que aquella manera iba a verse obligados a callar los dos testigos de Dios, se manifestarían el ateísmo de Faraón y la disolución de Sodoma. Aquí para confirmar lo que nosotros ya habíamos visto. Entonces, aquí dice otro texto más, nosotros vamos a leer solo algunas partes. Nos dice que en ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Cristo. Y ningún otro país había achado la verdad tan acerba y cruel oposición. Entonces, en esta perseguición con que Francia afligió a los que profesaban el evangelio, crucificó también a Cristo en la persona de los discípulos. Si ustedes recuerdan aquí, vamos a ver. Si ustedes recuerdan aquí lo que nos dice, mira, nuestro Señor, disculpe que no está muy derecho, fue crucificado. Entonces, este era un simbolismo de la perseguición, ¿no? Simbólicamente demostraba la perseguición que los siervos de Cristo, los cristianos, iban a tener. Y por eso nosotros vemos que utiliza esta figura de lenguaje. Nuestro Señor fue crucificado. Y aquí cuenta más un poco de lo que ocurría. Y los que habitan sobre la tierra se regocijaban sobre ellos y hacen fiesta y se envían regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que habitan sobre la tierra. La Francia incrédula había acallado las voces de reprensión de los testigos de Dios. La palabra de la verdad yacía muerta en sus calles, y los que odiaban las restricciones y los preceptos de la ley de Dios se llenaron de júbilo. El texto que fue leído por el pastor Marcelo, nosotros vemos aquí en 2 Timoteo, el capítulo 3, los versículos 16 y 17, nos muestra uno de los motivos del porqué de la Biblia. Dice que toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, algunos también, ellos estuvieron de acuerdo que la Biblia fuera eliminada
por lo menos por este período, ella foi eliminada, foi perseguida, porque era um ataque direto a suas atitudes, não, a la promiscuidade de eles. E eles então se alegraram e eles buscaram que a Bíblia fuera eliminada de Francia. Los hombres desafiavam publicamente al Rei de los cielos e gritavam como los pecadores de la antiguidad. ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo alto? Entonces, aqui surgiu uma figura de tentar poner al cristianismo, as pessoas também que eram adeptas ao cristianismo, que eram pessoas incultas, ignorantes. E sabe que isto é algo que ocorre muito hoje também. E é um desafio para os jovens, não? Alguns têm vergonha de dizer que são cristianos, porque se tem um pouco esta imagem, alguns tentam passar esta imagem de la pessoa que é cristiana, que crê em um Deus, que crê na Bíblia, é uma pessoa ignorante. Em realidade, isto começou em este momento em França e perpetua hasta o tempo que estamos vivendo. Pero aí é onde devemos ser firmes, não? E é uma motivação também, uma motivação para nós outros, para tentar descobrir alguns temas. Por exemplo, quando nós outros analisamos o criacionismo e existe uma rama do criacionismo que tenta evaluar cientificamente vários aspectos referentes ao criacionismo. Então, existe uma maneira para potencializar o cristianismo, para também nós outros mostrarmos, e eu poderia pôr aqui muitos exemplos, Isaac Newton mesmo e muitos outros mais, que foram cristianos, que foram grandes mentes intelectuais na história da humanidade, pero o secreto também da sabedoria de eles eram porque eles confiavam em Deus e buscavam, através de sua palavra, o conhecimento. Então, esta foi uma estratégia utilizada por Satanás em este tempo e ele tenta utilizar esta estratégia hoje também. Não devemos nos avergonçar de quem somos, se somos cristianos. Não devemos avergonçar-nos do vestuário que temos. Não devemos de avergonçar-nos em la universidade ou qualquer outro ambiente de decirmos em que creemos. Não, em realidade, temos que ter uma satisfação, uma alegria, um gozo de poder dizer que nós outros seguimos a Deus e que somos cristianos. El versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, línguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Hermanos, foi durante este período, 3 anos, aqui diz 3 dias e meio, e aqui utilizamos o linguagem profético, não? Já vimos em classes anteriores, um dia por ano em linguagem profético. Então, aqui, durante este período, 3 dias e meio proféticos, que são 3 anos e meio, vemos que França continuou abolindo a Bíblia e perseguindo a los cristianos. Foi um período oscuro para a França, pero depois deste tempo, o Congresso o Parlamento, tuvo que reunir-se novamente e tiveram que retroceder. ¿Por que eles tiveram que retroceder? Antes vamos ler o versículo 10. E os moradores de la tierra se regocijarão sobre eles e se alegrarão e se enviarão regalos uns a outros, porque esses 2 profetas haviam atormentado os moradores de la tierra. Bem, vamos entender melhor aqui. Nos disse que eles se iam porque la França incrédula havia callado as vozes de la repreensão de los testigos de Deus. La palavra de verdade jacía muerta em sus calles, e los que odiavam las restrições e los preceptos de la lei de Deus se llenaram de júbilo. Nós outros já vimos, não? Este passagem nós outros havíamos puesto anteriormente. Pero eu queria que enfatizar em esta parte referente a los 3 anos e meio. Este período foi um período terrível e se aumentou grandemente a criminalidade em França, em todos os aspectos, roubo, violência,
abusos e outras coisas mais. Foram 3 anos e meio terríveis para esta nação. ¿Por quê? Porque eles não tinham parâmetro moral, eles não tinham algo que les guiavam, que deveria ser a Bíblia, que ella pode dizer lo que é bueno e lo que é malo, pero eles, como não tinham isto, então não podiam ou não tinham algo para guiá-los. Aqui está um simbolismo ou uma imagem de la deusa que eles puseram, ¿no? La deusa del saber. Entonces dice, esta momería sacrílega y ridícula estuvo de moda, y la instalación de la diosa de la razón fue imitada en algunas poblaciones del país que deseaban demostrar que se hallaban a la altura de la revolución. Entonces, este es un libro histórico que nos muestra que foi algo que ganhou como sendo algo bonito, a revolução, que se saiu da religião, então começaram a adorar a deusa del saber. A Bíblia foi proibida, a religião foi extinta. Entre comillas, não foi extinta, por lo menos era o sentir de eles. O parlamento declarou que Deus não existia, e isto se deu por 3 anos e meio. França entrou em colapso. La gente começou a enfermar-se, porque já vimos, cambiaram de 7 para 10 dias. La criminalidade se disparou, roubos, assassinatos e etc. La diosa, depois de haver sido abraçada por el presidente, tomou assento em uma magnífica carroça que condujeron por entre el imenso gentío hasta la catedral de Notre Dame, para reemplazar a la deidade. La elevaram sobre el altar maior e recebeu a adoração de todos os que estavam presentes. Sabemos que esta catedral tuvo parte de ella que se quemou, está cerrada para arreglos, ¿no? Pero podemos aí ingressar em internet, podemos ter acesso a fotos, também ver vídeos. E foi também um símbolo. Vemos aqui que o presidente de França, juntamente com seus apoiadores, levaram de maneira figurada a la deusa del saber hasta dentro de la igreja, para demonstrar então que a religião não tinha mais lugar allá. Há um periódico francês que nos diz assim: pouco depois de isto procederam a queimar publicamente a Bíblia. Em certa ocasião, a Sociedade Popular del Museu entrou em el salão municipal gritando: "Vive la razón", ou "Vive la razón", ¿no? E levando em la punta de um palo os fragmentos de vários livros que haviam sacado de las chamas, queimados em parte, entre outros breviários, missales e o Antigo e Novo Testamentos, que espiaram em um gran fuego, dijo el presidente, todas as loucuras em que por causa de eles havia incorrido a raça humana. Então, aqui é algo que mostra todo o que havia ocorrido e a situação que França passou em este período, 3 anos e meio. E aqui nós outros podemos ver como a Bíblia, a profecia, é tão precisa, não, em lo que disse. Nós outros podemos encontrar detalhes que são confirmados por la história. Quando nós outros vemos 3 anos e meio, este foi o período que o parlamento tentaram abolir a religião, a Bíblia, a lei de Deus, hasta que regressaram e reconheceram e permitiram que a religião novamente fosse introduzida. Então, realmente é muito perfeito a profecia que Deus aqui puso em sua palavra. O versículo 11: pero después de 3 dias e meio entrou em eles o espírito de vida enviado por Deus, e se levantaram sobre seus pés, e cayó gran temor sobre los que los vieron. Mesmo com todo o que estava ocorrendo, eles viram que o que haviam hecho foi algo equivocado. No, a poblação, a gente se puso, podemos dizer, agressiva, muitos crimes começaram a ocorrer, e eles tiveram um grande temor somado a isto, pero também o Espírito Santo falando a eles, não? 3 anos e meio depois, este mesmo corpo legislativo
adoptou uma resolução que rescindia esos decretos e concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. El mundo contemplaba estupefacto los terribles resultados que se había obtenido al despreciar los oráculos sagrados, y los hombres reconocían que la fe en Dios y en su palabra son la base de la virtud y de la moralidad. Dice el Señor: ¿a quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por tanto, e aqui les ensinaré desta vez, ensinar-lhes em mi mano e mi fortaleza, e sabrão que mi nombre es Jehová. Esses dois versículos são Isaías 37, 23 e Jeremias 16, 21. El versículo 12, e oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. E subiram al cielo em uma nuvem, e seus inimigos los vieron. Desde que Francia declarara la guerra, estos dos testigos de Deus han recebido maior honra que nunca antes. E aqui nos apresentam uns dados muito interessantes. Eu creio que deve estar aqui, ou se eu leí em outro lugar, nos diz que a Bíblia, hasta este momento, estava traduzida a aproximadamente 80 idiomas. Pero depois que isto ocorreu, que se viu o resultado de não ter acesso à Bíblia, de lo que havia entrado França, começou grande período de traduções. E hoje, nós temos a mais de 2.500 idiomas e dialectos a tradução da Bíblia. Recuerdo uma vez, quando estava em Uruguai, hermano, tuve a oportunidade de estar com ele. Su hijo está aqui, é um de los alunos. Me olvidé su nombre agora, pero del hijo, ¿no? Porque el compañero allá se chamava Luis Díaz. E nos disse que ele foi hasta Paraguai e me trajo uma Bíblia em Guarani. Então, sabemos que o Guarani é el idioma nativo, ¿no?, de los indígenas. En Brasil tem el Tupi-Guarani. Eu não estou seguro, pero imagino também que deve ter a Bíblia traduzida al Tupi-Guarani. Muitos são os idiomas e dialectos hoje, são aproximadamente 2.500, no, entre idiomas e dialectos, as traduções da Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido da história. Então, realmente todo esto, como nos diz aqui o versículo, ¿no?, depois que iba a ocorrer, subiram al cielo em uma nuvem e seus inimigos la vieron. Então, nós vemos que a Bíblia, a palavra de Deus, foi exaltada. Também há comentário que diz que muitas missões começaram a ser realizadas para levar a Bíblia a outros pueblos, a lugares lejanos, para que tuvieran acesso também à palavra de Deus. Em el año 1804 se organizou a Sociedade Bíblica Britânica e Extranjera. Este hecho foi seguido de outros semelhantes em outras partes da Europa, onde se organizaram sociedades similares, com numerosas ramas esparcidas por muitas partes do continente. Em 1816 se fundou a Sociedade Bíblica Americana. Quando se criou a Sociedade Britânica, a Bíblia circulava, não era 80, mira, 50 idiomas. Desde então, ha sido traduzida em muitos centenares de idiomas e dialectos. Os adelantos de la imprenta dieron notável impulso a la circulação de la Bíblia. Então, nós podemos ver que Deus encamina todas as coisas e encaminhou também de tal maneira su palavra, la preservou, la cuidou e levou em este momento para que pudesse ser exaltada e que muitas pessoas pudessem ter acesso a ela. Dado interessante histórico, Voltaire, não, se dijo com arrogância, ele foi um dos ícones da Revolução Francesa. Ele disse assim: estou cansado de ouvir de contínuo que 12 homens estabeleceram a religião cristiana. Eu he de provar que solo homem basta para destruí-la.
Então, vemos que blasfemo, que tremendo, que arrogante foi voltar para dizer, ¿no? Tremenda frase. E hoje nós outros temos a comparação, enquanto se vende 10 livros de Voltaire, se vende miles e miles de Bíblias ao redor do mundo. Nenhuma arma forjada contra ti tendrá êxito, e a toda língua que em juízo se levantare contra ti condenarás. Isaías 54:17. Nós outros já estamos aqui para a parte final, e aquela hora houve grande terremoto, e a 10ª parte da cidade se derrumbou, e por el terremoto murieron em número de 7,000 hombres, e os demás se aterrorizaram e deram glória ao Deus del cielo. El segundo aí passou, e aqui el terceiro aí viene pronto. Então, foi retirado em grande medida o poder restritivo do Espírito de Deus, que hubiera sido o único capaz de ter em jaque o poder cruel de Satanás, e se lhe permitiu, al que se deleite em los sufrimientos de la humanidad, que hiciese su voluntad. Los que habían preferido servir la rebelión cosecharon los frutos de ella, hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horribles que la pluma se resiste a describirlos. De las provincias asoladas y de las ciudades arruinadas, levantábase un clamor terrible de desesperación, de angustia indescriptible. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, la sociedad, el orden, la familia, el Estado y la iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantaron contra la ley de Dios. Entonces, nosotros aquí podemos ver la importancia de la palabra del Señor para nuestras vidas. Y aquí nosotros también podemos ver el resultado, ¿no?, que se tiene cuando no se permite, no se tiene acceso a esta verdad tan preciosa que sirve para edificar, para mostrar la diferencia del bien, del mal. Y por eso yo quiero hacer este apelo a toda la juventud hoy. Hoy nosotros tenemos la oportunidad, ¿no?, de estudiar la palabra de Dios. Tenemos el acceso a la palabra de Dios. Pero ¿será que estamos aprovechando? Yo me puse muy contento que varios de ustedes se animaron a participar de este seminario profético. Entonces, esta es una gran señal. Yo también quedé un poco triste que supe que algunos se desanimaron, ¿no? Claro, es algo normal. En todo curso, algunos se desaniman por un motivo u otro. Pero que el Señor nos pueda ayudar, que a través de su Espíritu pueda dar este deseo de nos deleitar en analizar las Escrituras, y sin duda Él nos transmitirá grandes verdades y ayudará a todos nosotros, y principalmente a ustedes jóvenes, en sus desafíos, en sus luchas, porque la palabra de Dios es la que nos puede guiar y nos puede llevar en los mejores caminos. Que Dios nos bendiga y nos ayude grandemente. Amén.